Muy buenas tardes, yo soy Isabel Aguilar, soy la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy una de las personas que integra el directorio de SECO UAI, espacio que hoy, por supuesto, nos reúne a personas que están en distintos países y a quienes aprovechamos de saludar. Sabemos que están en distintos usos horarios, así es que es especialmente gratificante contar con la tecnología para tener este encuentro hoy. La detección de ilícitos que por su naturaleza suelen ser ocultos es un desafío constante para el derecho. La evidencia muestra que las sanciones altas, incluso las sanciones penales, nunca son suficientes para disuadir una conducta si es que no van acompañadas de una actividad persecutoria efectiva por parte de la autoridad. Esto, por supuesto, afecta a distintos países, como vamos a ver hoy, pero también a distintas áreas del derecho, incluyendo, por supuesto, la libre competencia y el mercado de valores, que han decidido adoptar o incorporar herramientas para mejorar la capacidad de detección de estos ilícitos, herramientas conocidas como la delación compensada u otra también como la figura del denunciante anónimo y otras más, como veremos a continuación. Pero adoptar estas herramientas es una decisión de política pública que exige poner en la balanza cómo aumentar la capacidad de detección, pero también los riesgos morales inherentes de estas herramientas. Por supuesto, además, adoptarlas incide en el trabajo interno de las autoridades, que pueden estar más o menos cómodas con ellas y pueden resultar ser más o menos efectivas en su aplicación. Pero también incide en la forma como se comportan los particulares, ya sean empresas o personas naturales. En el espíritu del SECO y por supuesto de nuestra universidad, queremos tratar estos temas incluyendo diversidad y pluralidad de perspectivas, incorporando además no solamente lo que sucede en nuestra realidad aquí en Chile, sino también la visión y la experiencia de autoridades que están o han estado en distintos países, y el seminario de hoy es un fiel reflejo de este espíritu que por supuesto caracteriza a SECO. El día de hoy vamos a discutir acerca de un mecanismo específico, el llamado programa de recompensas. Algunos países disímiles, como son Reino Unido, Perú y Corea del Sur, ya han adoptado. Es para mí un gusto recibir a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Estoy segura que será una conversación muy fructífera. Les advierto que Felipe ya dijo antes de entrar que tenía muchas preguntas que hacerle a Andrés. Así es que los invito, por supuesto, a participar, a que puedan poner, obviamente, atención a Andrés, a quien aprovecho de saludar muy especialmente por tomarse el tiempo de participar en esta exposición, y también, por supuesto, a los 4 comentaristas que nos acompañan desde Brasil, México, Chile y Perú. Espero que sea un seminario muy provechoso, estoy segura que así será, y que todas y todos ustedes puedan seguir visitando también la página del SECO. Felipe, por favor. Muchas gracias, Isabel, por tu introducción. Y a ver, yo voy a eh, eh, aclarar 3 o 4 cosas, pero más bien de housekeeping, digamos, de este diálogo. Eh, por cierto, este tema es un tema súper interesante, ¿no? Entregarle una herramienta adicional a la autoridad para la detección de los carteles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, uno siempre se pregunta si vale la pena hacerlo o no, digamos, y qué tan valioso es como una herramienta, ¿no? Dentro del toolkit, digamos, engrosado que ya normalmente tienen las autoridades de competencia. Y lo otro también, yo creo que el otro tema grueso en esta discusión es si hay efectos colaterales, ¿no? En relación a las mismas atribuciones que ya se le han otorgado normalmente a la mayoría de las autoridades, ¿no? Específicamente el tema de los programas de clemencia o evaluación compensada y también los programas de cumplimiento. Tenemos 5 grandes especialistas en temas de competencia para tratar este tema, pero además tenemos, y esto yo creo que hace que sea interesante, tenemos un ejercicio concreto
de un país, ¿no? De Perú, que adoptó esto a través de una modificación legal en su ley, el artículo 28. Y después también, esto del 2000, y después también una guía de lineamiento adoptada por el Indecopi en el 2019, si no me equivoco. Los panelistas son, y esto voy a cantarles el currículum súper abreviado de los panelistas que tenemos. Es primero, bueno, Andrés Calderón, que es abogado de la Católica del Perú, con un LLM de Yale, y es profesor de competencia, regulación, medios de comunicación y libertades informativas en la Católica del Perú y en la del Pacífico, y actualmente es vocal del Tribunal del Indecopi. También tenemos a Araceli Laca Ramos, que es abogada de la Universidad de Lima y con un máster en Derecho Empresarial de la misma universidad y con estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. Y actualmente es presidenta de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Tenemos también a Rodrigo Alcázar, que es economista de la ITAM y abogado de la UNAM y maestro en Economía de la Regulación por la Universidad de Barcelona y actualmente es comisionado en COFESE y profesor también de la TEC de Monterrey. Tenemos a Diogo Thompson de Andrade, que es abogado y procurador federal de Brasil, es licenciado y tiene maestría en Derecho por la Universidad Católica de San Paulo y un doctorando en Derecho por IDP y actualmente es consejero del CADE. Y tenemos también a Juan Correa, que es un abogado de la Universidad de Chile con un LLM de la NYU y que fue jefe hasta hace poco de la División Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica y también es profesor externo de la Adolfo Ibáñez. El, el, eh, la idea que tenemos es, siguiendo la estructura típica de los diálogos secos, es que le vamos a pedir a Andrés que primero haga la presentación de su documento. Todos estos documentos, todas las personas que van a hablar ahora ya han escrito, ¿no? Y eso lo divulgamos y lo publicamos el miércoles de la semana pasada. Y entonces el paper, lo que podríamos llamar el background note, lo escribió Andrés y entonces lo va a exponer en 15 minutos y se va a apoyar en un PPT para facilitar, digamos, la entrega de ese contenido. Y después le pedimos a cada uno de los panelistas, partiendo por Araceli, después por Rodrigo, después por Diogo y por último con Juan, que en 5 minutos, y voy a ser yo, permítanme, majadero, digamos, en controlar esos 5 minutos, efectivamente nos cuenten algún aspecto que le haya llamado la atención. Son todos expositores muy relevantes, que son autoridades o ex autoridades, y que entonces conocen cómo funciona esto por dentro, digamos, las miserias de estos programas que parecen muy bien de lejos, pero el diablo está en los detalles, y entonces eso es lo que nos van a contar vinculado con el contenido de sus columnas que se publicó el miércoles pasado. Y después de eso vamos a tener comentarios cruzados. Nosotros ya tenemos de seco algunas preguntas, angustias, llamémoslas, que tenemos sobre este programa. Y después queremos también pedirle a Andrés que haga un cierre, pero eso lo vamos a pedir al final, digamos. Después queremos admitir un par de preguntas. Tenemos entre 10 o 15 minutos, si todo anda bien, del público en relación a este programa de recompensa. Entonces, sin más, y agradeciendo su participación, dejo a Andrés. Gracias, Felipe. Espero que se me esté escuchando bien. Les mando a todos un gran saludo y además de agradecimiento, primero a Isabel eh, por la invitación y por alojar dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez a un centro como el SECO que Felipe, Juan Pablo y todo el equipo han regalado, creo que ya no solamente puedo decir Latinoamérica, sino al mundo, esas aspiraciones globalistas que tiene Felipe siempre, le está regalando al mundo eh, con mucha frugalidad demasiados contenidos en el mundo del derecho de la competencia y nos expone casi obligatoriamente a quienes participamos desde cualquier aspecto, del punto de vista académico o ahora desde el punto de vista de la autoridad pública, a este tipo de diálogos que yo creo que en realidad solamente enriquecen
nuestro conocimiento y con suerte enriquecen el ejercicio práctico del derecho de la competencia. Esta es una herramienta, y nada más para terminar, contarles un poco del antecedentes. Eh, yo, eh, como profesor externo, como un consultor, participé de la elaboración de los lineamientos de este programa de recompensas que finalmente aprobó la Comisión de Libre Competencia en el año 2019. Y cuando estuve allá en Chile conversando con Felipe, con Juan Pablo, me propusieron, oye, ¿por qué no haces una investigación, un update de lo que se sabe hasta el momento sobre los programas de recompensa para conversarlo con una mirada latinoamericana, ya que Perú es el primer país en implementarlo, ¿no? Y esto es un poco lo que recoge. Voy a compartirles una presentación haciendo la salvedad de que tanto el texto como la presentación de hoy están hechas a títulos completamente personales, desde un punto de vista más académico. No representan, evidentemente, la posición institucional del Indecopi. Después de haber hecho este trabajo, fui nombrado vocal del Tribunal de Indecopi. Así que comparto, supongo, las mismas sensaciones de responsabilidad que hoy en día tienen Diogo, Araceli y Rodrigo en sus respectivos países y que también la padeció, perdón, la disfrutó Juan en su momento cuando estuvo en la Fiscalía Nacional Económica, así que entenderán la salvedad que estoy haciendo en este momento. Em, Ahora sí voy a la presentación. El texto está ya a disposición de ustedes en la web del SECO. El título es Recompensas en libre competencia, herramienta complementaria o rival del compliance y del leniency. Y el objetivo, además de hacer una descripción de los principales componentes de, de la introducción de una herramienta de rewards o recompensas en materia de libre competencia, era analizar cómo se reconciliaba este instrumento con otras que forman parte de este set de herramientas del que hablaba Felipe al inicio, ¿no? Con las que ya cuenta una autoridad de competencia y que para muchas personas ajenas al mundo del derecho a la competencia incluso ya les parece que es bastante nutrido, ¿no? O sea, las autoridades de competencia tienen capacidades de investigación, pueden hacer estos down rates, tienen capacidad de poner multas muy elevadas, eventualmente, dependiendo del sistema en el que nos encontramos, pueden haber sanciones penales, o la autoridad de competencia puede controlar el inicio de la persecución penal, puede controlar el inicio del pedido de indemnizaciones o eventualmente puede terminar siendo un colaborador en la determinación judicial del pago de indemnizaciones a los afectados por conductas anticompetitivas y además se cuenta ya con estas dos herramientas que están mencionadas en el título. Una es Leniency o los programas de la sanción compensada que han sido tan exitosos en el mundo y que ha sido una herramienta casi imprescindible hoy en día para las autoridades de competencia cuando quieren detectar cárteles, que son las conductas anticompetitivas más nocivas para el mundo competitivo. Y además incentiva a las autoridades de competencia o hasta incluso otorgan lineamientos, guías de cómo los agentes privados deberían implementar herramientas de compliance, ¿no? De cumplimiento interno de las normas de libre competencia y eventualmente pueden tener algún tipo de, de incentivo público, ¿no? Como una atenuante en la reducción de la sanción o un elemento a valorar al momento de aprobar un índice, por ejemplo. La verificación de que los programas de cumplimiento interno de las empresas sean realmente eficaces, que no sean solamente de papel. Entonces, mirando los posibles efectos colaterales que podría tener introducir una herramienta adicional, es que el propósito del documento fue ver cuáles eran justamente estas aristas donde habría que definir si es que habría una relación de complementariedad o rivalidad entre la herramienta del programa de recompensas y las herramientas ya conocidas del compliance y del leniency, ¿no? Para graficarlo de alguna manera, era ver si esta nueva pieza del rompecabezas encajaba bien con el diseño del toolkit con el que ya cuenta las autoridades de competencia. Em, Teniendo en cuenta además que eh, las otras herramientas han ido demostrando con el tiempo
y ya con evidencia empírica su efectividad, ¿no? Las sanciones han ido mostrando la efectividad que tienen para desincentivar la ocurrencia de prácticas anticompetitivas, de cárteles y también sumadas con otras herramientas que son complementarias, como la de la delación compensada, se evidenciaba que podría reforzar las capacidades de enforcement de las autoridades de competencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recompensas, y simplemente para terminar de dibujar el escenario inicial, estamos hablando de algo parecido a lo que sucede en el fondo cuando estamos ante un supuesto de leniency, en que va a haber un trade-off entre la autoridad de competencia y aquella persona que aplica este programa. En este caso va a ser un informante, ¿no? En el caso de la clemencia, el trade-off es que, por un lado, el solicitante del programa de clemencia va a trasladar la información que de otra manera la autoridad de competencia hubiera tenido que buscar por sus propios medios eh, para evidenciar la existencia de un cártel y eventualmente aportar información que sirva a la autoridad de competencia para no solamente saber que existe un cártel, sino poder aplicarle las consecuencias previstas en la ley a los participantes del cártel, es decir, tener la evidencia incriminatoria contra los participantes del cártel. Entonces, el aplicante traslada esa información, se expone, ¿no? Evidencia lo que era información secreta, a cambio de que la autoridad de competencia los exonere de la aplicación de la sanción o en todo caso la mitigue dependiendo del valor que esta información le ha aportado al caso que la autoridad está construyendo, ¿no? Hay un trade-off entre información y la sanción que normalmente se le hubiera aplicado. Se sacrifica un poco de esa sanción gracias a la información que se está obteniendo y se entiende que existe una relación win-win de mutuo beneficio, porque la autoridad de competencia deja de invertir recursos o mejora su capacidad de detección gracias a la información que le está proporcionando el solicitante de un programa de clemencia. Esa misma relación va a ocurrir entre un informante o un postulante a un programa de recompensas y la autoridad de competencia. Por un lado, el informante va a trasladar la información, se entiende valiosa, desconocida para la autoridad de competencia, que le sirva justamente para detectar un cártel o para probar la participación de todos los integrantes de este cártel, y la autoridad de competencia va a sacrificar algo, ¿no? En el caso de la clemencia iba a sacrificar las multas o la dimensión de las multas que se pensaban imponer. En este caso va a sacrificar recursos directamente, va a pagar dinero público al informante por esa, eh, eh, por esa colaboración que está prestando, ¿no? Entonces, se entiende que también debería ser una relación de mutuo beneficio en la medida que se obtenga información que es más valiosa que aquello que se le está pagando al informante como recompensa, ¿no? Ese monto, digamos, pongámosle un X, tiene que ser menor al costo de Y que le representa a la autoridad de competencia hacerse de esa información, ¿no? Entonces, ese trade-off habrá que ver si en el momento del diseño, si es que resulta realmente beneficioso, si es que se cumple con esta ecuación que estamos planteando en la que ambos están mejor que de no haber celebrado ese tipo de acuerdos o compromisos. Y entonces, para diseñar un programa de recompensa, yo planteo en este documento, tomando la experiencia comparada de países tan disímiles como planteaba Isabel, pero que más o menos han seguido un hilo conductor, aunque con algunas diferencias de las que podemos conversar, ¿no? Como Reino Unido, como Corea del Sur, como Hungría, Eslovenia, Pakistán, Taiwán y Perú. Hay tres elementos que creo que son necesariamente definibles, que tienen que estar incorporados al momento de diseñar un programa de recompensas. En primer lugar es eh, qué tipo de información es la que va a ser merecedora del eventual entrega de una recompensa, ¿no? Y acá creo que la regla general para ir describiéndoles este panorama
es que hay una bastante deferencia hacia el órgano investigador, hacia el órgano instructor, con relación a la valoración de qué información amerita el pago de una recompensa, de manera similar a lo que uno podría decir cuando se trata de información que amerite la aplicación de los beneficios de un programa de clemencia, ¿no? Tiene que ser información valiosa en el sentido de que permita por lo menos llegar a estos dos elementos, ¿no? O es la probanza del cártel o la probanza de la responsabilidad de los participantes del cártel, y también tiene que ser información que pueda ser corroborable, es decir, que realmente se pueda utilizar en un proceso, en un procedimiento administrativo o en un juicio en el que se va a determinar la responsabilidad de los participantes del cártel, ¿ya? El segundo elemento es definir quiénes son los sujetos a los cuales se le puede aplicar el programa de recompensa o quiénes son los sujetos postulantes a los que son admitidos en un programa de recompensas. Y aquí en un momento voy a detenerme en este elemento, pero digamos que el elemento común en todos los países que ya han implementado este programa es que lo que se busca con este programa es ampliar el universo de personas que pueden colaborar con la autoridad de competencia. Entonces, si los participantes del cártel ya tenían algún tipo de beneficio porque podían optar por la exoneración o reducción de la sanción aplicable a través del programa de clemencia, la idea es que el programa de recompensas amplíe ese universo a personas que no iban a recibir ese beneficio, es decir, porque no habían participado del cártel o no eran responsables. Entonces, estamos pensando en sujetos que también tienen información valiosa y corroborable, pero los cuales el hecho de ser exonerado de una sanción no los mueve, no les mueve la aguja, no los va a llevar a colaborar con la autoridad de competencia. Y finalmente, el tercer elemento a tener en cuenta es el de los incentivos para los sujetos aplicables. ¿Qué le vamos a dar a cambio para que realmente participen de este programa, entreguen información que normalmente va a estar reservada, escondida, que le puede generar algún tipo de perjuicio, del que vamos a hablar en un momento? Y entonces, los mecanismos de protección, para resumirlos o para agruparlos por lo menos en dos grandes categorías, tienen que ver por un lado asociados con la identidad de este solicitante, es decir, buscar que esta información no sea conocida por el público general, y para evitar medidas de retaliación contra esa persona, ¿no? Estamos pensando que esa persona, al tener información valiosa, probablemente tenga alguna relación estrecha con los participantes del cártel, con lo cual las posibilidades de que estos participantes tomen represalias contra esa persona son elevadas. Y por otro lado, la protección económica o compensación económica, que viene a ser directamente el pago de una recompensa, ¿ya? Y ahora, en los dos elementos en los que yo me quiero detener, tiene que ver el primero con los sujetos aplicables, porque creo que este es uno de los elementos en donde vamos a analizar de manera más palpable si los programas de recompensa y clemencia son complementarios o son opuestos o son rivales. Y aquí lo que yo planteo es que son normalmente complementarios. Acá estoy tomando como referencia en este diagrama de Venn el diseño que ha seguido la Autoridad Peruana de Competencia y que también ha seguido la CMA, la Autoridad Británica de Competencia, ¿ya? Y entonces ellos han dicho, oye, el programa de clemencia va para los participantes del cártel. Los que no participaron en el cártel, es decir, no tienen ninguna responsabilidad y por lo tanto no hay nada del que exonerarse o una multa que reducir, ellos van al programa de recompensa, los ajenos al cártel, el círculo que está en azul más oscuro. Y en el medio van a estar los participantes periféricos del cártel, a los cuales podrían ir a un programa de clemencia, pero también podrían eventualmente optar por un programa de recompensa. ¿Y cuáles son los sujetos periféricos en los que están pensando ambas autoridades? Están pensando en personas que pueden haber tenido un rol, pero un rol mínimo en la ejecución del cártel, no en el planeamiento o no en la definición del acuerdo, ¿no? Sino probablemente en alguna etapa de ejecución, ¿no? Entonces no estamos hablando de los gerentes que se pusieron de acuerdo, gerentes de producto, gerentes comerciales o eventualmente gerentes generales que se pusieron de acuerdo en participar en una licitación colusoria o en alinear precios cada cierto tiempo, o en presionar de manera conjunta a un tercero o encargarle al tercero el desarrollo de un algoritmo de alineamiento de precios,
sino que estamos pensando en aquel que tiene información sobre eso, que puede haber estado copiando un correo, que puede haber sido el asistente o la asistente de alguna de estas personas y que tiene la información en la agenda de estas reuniones secretas, o puede ser incluso algún ingeniero o algún economista, algún estadista que participa en este tercero, al cual se le ha encomendado el desarrollo de esta herramienta algorítmica con esa finalidad de alinear precios y que tiene esa información valiosa, ¿no? Entonces, puede que haya tenido algún rol dentro del cártel, pero no ha sido un rol elemental, ¿ya? Y esto con el objetivo justamente de no restarle eficacia a cada uno de los programas, de limitar cada uno de sus ámbitos, pero además no generar incentivos perversos para que aquel que participa del cártel lo haga a sabiendas de que eventualmente va a traicionarlo y salir más beneficiado porque justamente obtuvo una recompensa. Otras prácticas anticompetitivas, las prácticas de colusiones verticales o abusos, no están dentro del ámbito de aplicación de ninguno de estos dos programas. Y el último punto, antes de cerrar la presentación para no excederme en el tiempo, tiene que ver con las relaciones que pueden tener un programa de recompensas y un programa de compliance, ¿no? Una opción en el diseño es pensar que el programa de recompensa opere únicamente después de que esta persona haya acudido al mecanismo de denuncia interna en su programa de cumplimiento y que recién, solo después de que se hayan implementado los pasos de investigación interna, esta persona, ¿no? Estamos hablando, como les decía, el ingeniero de sistemas, alguien de soporte, el asistente o la asistente de gerencia que tiene esa información. Entonces, después de que denunció al oficial de cumplimiento y recién después de que no se toma ninguna acción al interior de la empresa, es que podría optar por postular al programa de recompensa. La otra opción es decir, ok, no, estos dos programas pueden convivir de forma paralela y de alguna manera competir. Es decir, la persona que tiene información sobre estas inconductas al interior de la empresa podrá ir al programa de compliance y eso no obsta, si ha ido o no ha ido, a que también postule un programa de recompensa. Y para que el programa de compliance interno realmente sea efectivo, sea real, se cree, ¿no?, que las empresas buscarán también adoptar los incentivos adecuados para que sus funcionarios traten de acudir primero al programa de compliance antes de acudir al programa de recompensa, porque obviamente desde la perspectiva de la empresa le conviene que esto se reporte internamente porque eventualmente puede ayudar a presentar una postulación a un programa de clemencia mucho más robusta, ¿no? Con mejor información, y además sin el riesgo de que la autoridad de competencia le diga, no, ya no acepto tu programa de compliance porque ya a través del programa de recompensa yo ya tengo la información que necesitaba. Eso creo que a grandes rasgos y para no excederme en el tiempo, y creo que es más interesante escuchar los comentarios de Diogo, de Araceli, de Rodrigo y de Juan, a quienes agradezco mucho por las columnas que en verdad que han enviado, que además han sido también bastante enriquecedoras, y nos puedan contar un poco también desde su perspectiva qué riesgos o qué beneficios podrían ver de la aplicación de una herramienta de este estilo en sus respectivas jurisdicciones. Nuevamente, muchas gracias al SECO por la invitación a hacer esta investigación y a presentarla. Súper, muchas gracias, Andrés. De paso, entonces, el piso a Araceli. Gracias, Felipe. Buenos días con todos. Gracias a SECO por la invitación. Andrés, bueno, las felicitaciones por este paper tan claro, acertado, tan pensado, tan meticuloso, ¿no? Con información tan clara y detallada sobre las principales características del tema de la recompensa, la utilización de los términos exactos, y bueno. Definitivamente el tema de los avances de la tecnología, tanto en los aspectos positivos como en los negativos, nos presentan grandes desafíos en el tema de poder detectar, ¿no? Investigar y poder sancionar conductas anticompetitivas como los cárteles, ¿no? Como bien comentaron ustedes, ya en el 2018 Andrés estuvo participando en la elaboración del programa de recompensa que finalmente se puso en giro en el 20, ¿no? Y acá en el Perú, bueno,
tomando también lo que muy bien ha explicado Andrés en el paper, son elementos cruciales las personas que puedan acceder al programa de recompensas, que desde ya son naturales, y se excluye al oficial de cumplimiento y todos aquellos que han podido participar, ¿no es verdad? Y solamente quedan como opciones los participantes periféricos que bien ha explicado Andrés. ¿Qué experiencia hemos tenido? En el 21, en el año 21 pudimos, de la mano el aspecto tan relevante como es el poner en conocimiento del público, pudimos, después de poder obtener por otras sanciones un tema de fideicomiso, utilizar recursos de la agencia en el lanzamiento de una campaña con una pauta, bueno, era un spot, es un spot corto, porque ustedes saben que la producción es elevada en costos, y con una pauta en medios, no solamente televisivos, sino en redes. Justamente coincidió con la elevación de presentación de solicitudes de consultas preliminares, o sea, definitivamente tuvo un impacto, ¿no? Eso quiere decir que el tema de la difusión, ya viendo si es una pauta orgánica, que es la de más bajo costo, que es la de en redes y usando la tecnología, ¿no? Les podemos comentar de esas 250, ¿no? Ya después les comento cuáles han sido realmente solicitudes. Bueno, hubo un margen de solicitudes y una que sí finalmente se aprobó y algunas en giro. Y bueno, esta herramienta, la difusión y la puesta en conocimiento del público y en el diálogo de ese spot se mostró pues que finalmente son actitudes e inconductas que impactan en el consumidor, ¿no? Y que también evidentemente obedecían a una concertación de muy difícil detección, ¿no? Luego, qué otras experiencias hemos podido percibir y que hemos vivido? Acá las estaba anotando ayer. Eh, Hemos tenido casos de personas en las consultas preliminares que, bueno, independientemente del temor, del tema de preservar su identidad, etcétera, no tienen muy en claro muchas veces y hay que acompañarlas mucho en el nivel o el tipo de información que nos deben de proporcionar, ¿no? Entonces, hemos tenido desde casos de accionistas, ¿no? Que se han acercado en consultas preliminares, pero la información finalmente luego de ser trabajada, chequeada, analizada, no terminaba de dar en el boom, ¿no? Sí sirvió o sirve esa información para poder conseguir las autorizaciones judiciales para algunas intervenciones, ¿no? Pero sí acredita y corrobora el tema de el constante acompañamiento que hay que dar como autoridad y como agencia, quizás, bueno, establecer los ejemplos en los lineamientos o ver la manera de educar en qué tipo de información es la más apropiada, ¿no? Eh, ¿Qué más había apuntado aquí? Bueno, ya les conté lo que pasó con este accionista y bueno, el tema de la discrecionalidad de nosotros como agencia, ¿no? En poder definir cuál es la relevancia o cuál es la información que finalmente resulta relevante después de haberla revisado una y mil veces, ¿no? A priori podría parecer que una información es muy relevante, pero cuando empieza a ser corroborada, resulta que no era tal, ¿no? Entonces ahí hay un punto, ¿no? Y luego lo otro que hemos visto es que, bueno, la recompensa la pagamos en 3 armadas, ¿no? Y después de haber verificado la eficiencia, ¿no? Y la efectividad de la información, ah, con la suscripción del acuerdo se paga el 10%, luego tenemos el 30% y vamos con el 40%,
y ya el resto del saldo sí toma su tiempo porque es ya después de que se han impuesto las sanciones, etcétera. Eso es lo que podría comentar como experiencia nuestra acá en la agencia peruana, ¿no? Y el monto básicamente es de 200.000 soles, que más o menos son 65.000 dólares aprox, ¿no, Andrés? Y con la posibilidad de ampliar en un monto igual, pero ya cuando las condiciones de la participación en el programa son ya más intensos, ¿no? Y quizás incluso lindan con el levantamiento de la reserva de la identidad. Bueno, en fin, ¿no? Temas o aspectos que ya hay que evaluar en cada uno de los casos, ¿no? Eso es un poco lo que les podemos comentar de nuestra experiencia a partir del lanzamiento. Como les digo, el tema de la campaña, que impacto directo en el interés, ¿no? De muchos, el despertar de muchos, ¿no? Que definitivamente se encuentran en la disyuntiva y que bien Andrés comenta en el paper, ¿no? De voy o no voy a la autoridad, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Qué muestro? ¿Qué ofrezco? ¿No? Eso, la labor constante y acompañamiento constante de la agencia. Y bueno, el tema de los requisitos que siempre son exiguos, muy, muy, como ente público, ah, son cortos, ¿no? Y ese es el caminar que hasta el momento vamos teniendo, ¿no? Súper, muchas gracias, Araceli. Entonces, eh, el programa ha funcionado, digamos, y hay casos concretos de experiencias concretas, y entiendo que el premio, entonces, es un monto máximo de 65.000 dólares, ¿no? Un aprox, ¿no? Sí, una prox. Ya, ahora le pediría entonces a Rodrigo. Claro que sí, Felipe, muchas gracias. Primero que nada, pues, agradecerles por la invitación. Es un gusto volver a ver amigos que nos vimos allá a mediados de agosto en Santiago de Chile. Creo que la mayoría de los que estamos acá, la verdad es que es un gusto volverlos a saludar. A Felipe ya lo había visto por acá en México en la inauguración de la nueva sede de SECO, ¿no? Pero de acá en México, junto con el Colegio de México. Pero bueno, es un gusto saludarlos a todos. Bueno, además, disculparme porque me conecté unos minutitos tarde, no sé qué pasaba con el link, me mandaba a otra plataforma que no era Zoom, pero creo que pues ya quedó solventado. A ver, en estos 5 minutos a mí me gustaría primero hablar pues muy bien del artículo porque trae un tema a colación. Digo, yo sé que lo escribió Andrés, pero también además, digamos, una parte del reconocimiento creo que iría para los que proponen el tema, que si bien le entendía Andrés, pues son del SECO los que proponen, y pues es un tema creativo, digamos, en el sentido que no es un tema tan conocido. Yo empiezo mi artículo, mi aportación que escribí siendo bien honesto y diciendo que yo conocía poco del programa de recompensas. Así que yo creo que esta labor de difusión, de hacer un artículo y un diálogo, pues me parece bastante relevante. Me parece que Andrés lo aborda bastante bien. Y digamos que yo, pues primero cuando empecé a ver el artículo y a conocer el tema, lo primero que se me vino en mente fue, pues, ¿por qué podían ser sustitutos en vez de complementos, ¿no? Uno piensa que las herramientas, que están ahí para la detección de cárteles y que son importantes para la sociedad porque, pues, ayudan a detectar estas conductas que por su naturaleza son ocultas, pues, ¿por qué podría estar de más, no? Y bueno, cuando va uno leyendo sobre el programa de Clemencia, ahí queda más claro que son más bien complementos, pero claro, cuando llegas al programa de compliance es cuando te das cuenta que en algunas ocasiones el informante
podría tener interés de ir primero a su con su empresa, ¿no? Al programa de compliance de su empresa, que ir al programa de recompensas. Y claro, ahí yo creo que la palabra clave, y creo que también la abordan algunos de los comentaristas, me parece que Juan dice algo al respecto, que no le voy a quitar el tema, sino que solamente me pareció muy importante. Me parece que pues ahí la palabra clave es confianza, ¿no? ¿A quién le tienes más confianza? A la empresa o a la autoridad, y entonces pues seguramente terminará yendo con quien tiene más confianza, el informante. Además, yo me interesé, digo, en varias de las cosas. El diseño, por supuesto, importante, hay que diseñarlo bien para que sea relevante y para que sea eficaz, pero también me interesé por algo que me parece que sí no se tocó tan directamente en el artículo de Andrés, que es pues el monto de las recompensas, ¿no? Que ya decían, por ejemplo, en Perú es de $65,000 máximo, perdón, o bueno, pero puede ser también doblado ese monto en casos extraordinarios. Y hice una breve investigación de otros países. Me parece que Pakistán es quien menos ofrece, y Corea del Sur es quien más ofrece, ¿no? 3 millones de dólares, que pues no son poco. Yo dije, híjole, pues yo tengo información de algunos cárteles, ¿no? Pero, pero justamente ahí es donde el diseño cobra sentido, porque en algunos de los países el diseño de este tipo de programas incluso prohíbe, y pues justamente por esto, que los integrantes de las autoridades de competencia puedan ser recompensados. Entonces, pues por supuesto el diseño es importante para que el programa sea efectivo. La mayoría de la literatura y de los papers que yo pude consultar después de leer el de Andrés hablan de poca evidencia empírica todavía para probar la efectividad del programa de recompensas, pero que en general la poca evidencia que se tiene sí muestra una efectividad, y en ese sentido me parece muy importante que las autoridades de competencia alrededor del mundo consideremos un programa como el de recompensas. Y para no pasarme del tiempo, yo dejo este comentario aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora le pediría a la autoridad brasilera, a Diogo, que nos haga su reflexión de 5 minutos. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a Seco. Bueno, ya lo sabes que voy a intentar hablar mi mejor español, así que perdóname si me sale algo de portugués o de portuñol. Bueno, primero, felicitaciones a Andrés por el paper. Creo que el tema es súper entretenido y también es un tema que, que a pesar de que nosotros siempre habemos discutido en las reuniones de ICN, de OCDE, en comparación con los programas de clemencia, hay mucha poca implementación en las jurisdicciones. Entonces, es un tema muy discutido por las autoridades como una posibilidad, una herramienta posible, pero no tanto implementada en las jurisdicciones. Y por eso creo que el artículo se destaca porque el enfoque en el diseño institucional de este tipo de herramientas y de estos programas, y también en su potencial complementariedad a otras herramientas como clemencia, como compliance, es el clave para que se pueda implementar un buen programa, ¿no? Uno de los puntos que me pareció más destacado del artículo es justamente cómo los programas de recompensas pueden complementar los programas de clemencia, ampliando el número potencial de colaboradores. La estrategia de win-win que Andrés hablaba.
Y creo que el artículo hace muy buen punto cuando habla de la efectividad de esta complementariedad y de que eso depende en gran medida de una correcta definición de los ámbitos de aplicación de cada una de las herramientas. Como autoridad de competencia siempre dependemos de la competencia, pero la competencia entre los programas si no está muy bien definida, diseñada, puede no traer buenos resultados. El otro punto es la exclusión de ciertos actores claves como potenciales informantes porque pueden tener conflicto de interés. Más allá de esta complementariedad, hay un otro punto del diseño que creo que es lo más importante, que es la, utilizar el diseño institucional como una forma de garantizar la confiabilidad de la herramienta. En herramientas de colaboración siempre existe un necesario equilibrio entre los costos de implementación y los resultados. Y los buenos resultados dependen en estas herramientas de dos cosas principalmente, de los diseños de los incentivos a colaborar y en este caso de los informantes. Hay que haber garantías de protección incluso personal y profesional y reputacional para los colaboradores y también la capacidad de adaptar estas herramientas al contexto local. Hay una tradición en países, sobre todo los países de tradición de derecho romano germánico y también de tradición cristiana y también judaica, de que delatores, informantes no son muy bien vistos socialmente. Entonces hay que traspasar estas culturas para que haya un buen programa. Y esto se puede aprender con la implementación de los programas de clemencia. Todos nosotros copiamos de Estados Unidos, pero los países que tienen éxito con la clemencia es porque adaptaron a jurisdicción, a su constitución y a su debido proceso, la forma como, a su tradición jurídica. Entonces, este punto de la cultura para mí es fundamental. Creo que para nosotros, y acá hablo de la experiencia de Brasil, esto es el punto que decidió, al menos en este momento, que es decisivo para que nosotros no tenemos un programa de esto. Y esto ya fue intentado incluso en la área penal, en la área criminal, y es implementada solamente en cuestiones muy restrictas, como las grandes organizaciones criminosas o entorpecentes y cosas así. Entonces, no hay una cultura de esta relación público-privada con recompensas, con pagos para informantes que son potenciales criminosos. Y eso es un punto de atención que todos tenemos que tener, principalmente en el diseño de la herramienta. Súper, muchas gracias, muy interesante, Diogo, y vamos a hacer unas preguntas sobre eso, sobre el tema cultural. Juan Correa. Muchas gracias, Felipe. Parto por agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez y al SECO por la invitación. Quiero partir destacando tres aspectos del trabajo del profesor Calderón que creo lo hacen especialmente bienvenido. El primero es su oportunidad. Creo que del toolkit disponible para carteles, esta es probablemente la herramienta que más se ha discutido en el último tiempo en los foros internacionales, en la academia eh, y también en los parlamentos, ¿no? Y por tanto creo que es muy útil tener un documento sistematizado sobre esta materia eh, que permita enriquecer esa discusión que hoy día tiene lugar. Lo segundo que creo que es necesario saludar del trabajo de Andrés es el enfoque. Muchos de los papers que se escriben sobre esta materia solamente destacan las ventajas o desventajas de las recompensas miradas en sí mismas. Creo que el hecho de poner en la balanza las recompensas junto con dos de las herramientas más importantes que existen hoy día en la persecución de carteles, como son los programas de clemencia y los programas de cumplimiento, enriquece la evaluación de esta herramienta. Y por último, quiero saludar que haya
mapeado de una manera tan didáctica y clara las alternativas que hay en el derecho comparado para el diseño de una política pública como esta. Cuando a uno le toca participar en las discusiones de creación de instituciones como esta, encontrar un documento que mapee cuáles son las cosas que hay que diseñar y cuáles son las alternativas que hay en el derecho comparado es algo tremendamente bienvenido. Así que saludo esos tres aspectos del trabajo de Andrés y le agradezco porque disfruté leyéndolo. Em, Dicho eso, creo que voy a poner algo de la nota disonante en el panel de hoy. Voy a hacer el Grinch de las recompensas. Yo tengo personalmente cierto escepticismo, ciertas dudas respecto de la herramienta. Esta es una aproximación no sistemática. Tuve alguna exposición a este tema cuando se discutió a propósito de la agenda antiabusos en Chile después del estallido social, la posibilidad de incluir esta herramienta en la ley de competencia chilena. Finalmente no fue incluida y la ley, por su parte, no fue aprobada, pero sí se incluyó y se aprobó para la ley de mercado de valores. Em, Son tres aspectos los que a mí me, me ponen notas de cautela sobre la conveniencia de incluir esta herramienta, o que yo creo que son cosas que debería tener en mente cualquier jurisdicción que quisiera intentarlo. El primero es que, a pesar de que comparto con Andrés que hay muchos aspectos en que las recompensas y la clemencia pueden ser complementarias, creo que hay aspectos donde también es posible que rivalicen. Uno de esos está señalado en el propio artículo de Andrés, al señalar que estando la posibilidad para quien tiene conocimiento de un cartel de reportar en su programa interno de cumplimiento en la empresa o recurrir a la autoridad y obtener una recompensa, es posible, ¿no? Yo diría esperable, que vaya a la autoridad y busque esa recompensa, ¿no? Y eso probablemente puede tener un efecto nocivo para la delación compensada. Muchas de las delaciones compensadas provienen de denuncias internas hechas en el contexto de programas de cumplimiento de las empresas. Yo creo que la posibilidad de recurrir antes, ¿no? A la autoridad y obtener de eso un beneficio podría desincentivar la aplicación a la delación, y la calidad de la información que obtiene la autoridad a partir de la delación es muchísimo mejor que la de un informante, por dos razones muy sencillas. La primera es que el informante no participa de la conducta y la empresa sí. Y segundo, en el caso de quien reporta y busca una recompensa es una sola persona, ¿no? Mientras que en el caso de la delación es típicamente una organización, tiene muchas más fuentes de información. Esa es la primera aspecto que a mí me introduce ciertas notas de duda. Diga, no es dejadez, sino que obviamente las agencias de competencia manejan bajo cierto resguardo o confidencialidad la información de estos programas. Pero hay poca evidencia empírica, hay más bien evidencia teórica a favor de esto. Creo que hay dos aspectos de la infracción de colusión que me hacen a mí al menos dudar de que sea tan efectiva en este caso. La primera es que, por definición, la colusión es una infracción plurisubjetiva, ¿no? Siempre hay muchos partícipes. Esto ha hecho que sea muy exitosa en colusión y poco exitosa cuando se ha aplicado en otras infracciones, como por ejemplo insider trading o cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos organizaciones cuyos intereses debieran divergir en principio, secretamente se ponen de acuerdo y alinean sus incentivos, ¿no? Y lo que introduce la delación compensada es un mecanismo de desestabilización, ¿no? Que disuade la formación de carteles, etc. Entonces, me parece a mí en principio que la delación compensada tiene una relación o una adaptación a la realidad de la infracción plurisubjetiva que es muy especial y muy particular. No creo que haya nada en la recompensa que se adapte en ese sentido también a las particularidades de la infracción, ¿no? De la colusión como infracción. Y en segundo lugar, una de las particularidades que creo que tiene la colusión como infracción es, bueno, naturalmente su carácter secreto, pero eso lo tienen todas las otras infracciones. Sin embargo, no tiene víctimas conocidas. El cuerpo del delito no es obvio. La información que se transmite hacia quienes no participan del cartel no necesariamente deja trazos, ¿no? La instrucción que da quien está cartelizado a su propia organización para que suba los precios es
una información que es típicamente compatible con la actuación unilateral de la empresa. Entonces, me parece en principio que es difícil que quienes no participan directamente de la infracción, que solo serían elegibles en el programa de acción compensada, eh, puedan efectivamente aportar información que sea valiosa, ¿no? La información del cartel rara vez sale de manera transparente fuera de esa organización. Entonces, me quedan ciertas dudas de la calidad de la información que podría aportarse. Y por último, ya estoy pasado de los 5 minutos, creo que es esto, y me encantaría escuchar en esto la experiencia peruana, creo que es en principio un mecanismo que puede generar tremendos costos para la agencia. Al menos en la experiencia que yo tuve en la Fiscalía Nacional Económica, los mecanismos que están abiertos al público suelen generar una carga de trabajo importante. En el caso de las denuncias, nosotros recibíamos una gran cantidad de denuncias. Ellas obligan a reaccionar, o aún, si es que tenemos discreción y no necesitamos contestar a eso, generan un riesgo, ¿no? Si yo tengo a alguien que con poca información o poco valiosa da cuenta de que en el mercado de las lámparas puede haber una colusión y la fiscalía sencillamente, o Indecopi o quien sea, no reacciona y luego explota un caso, bueno, ¿qué pasó? Esa información estaba dentro. Hay un riesgo reputacional importante en sencillamente porque la calidad de la información es baja, no hacer nada al respecto. Entonces, siempre es necesario chequear, ¿no es cierto? Contrastar la información que nos llega por medio del programa de recompensas con otras fuentes de información, muchas veces contestar, etcétera. Y creo que eso puede, en principio, generar costos importantes que pueden ser destinados a otras herramientas que ya están probadas, que tienen evidencia empírica a su favor y que se adaptan de manera, yo creo, muy clara a la naturaleza de la infracción que es la colusión. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Súper, ¿ah? Muchas gracias, Juan. Y ahora pasamos a preguntas y les pediría el resto de los participantes si pueden levantar la mano y ahí voy administrando yo las preguntas que vayan teniendo. Voy a partir yo, digamos, reaccionando a estos comentarios. El primero es el comentario de Diogo en relación al aspecto cultural, ¿no es cierto? Porque aquí tú le estás pagando a alguien, no es que te estás ahorrando algo, ¿no es cierto? Que es difícil de explicar, ¿no? En nuestro mundo. Y yo no sé si los panelistas tienen alguna reacción frente a eso. Yo creo que especialmente Araceli y Andrés, digamos, porque son los que tienen experiencias concretas, ¿cómo han logrado lidiar con eso? A mí me costaría mucho siendo autoridad explicarle a estos periodistas ansiosos que le hacen preguntas a uno desagradables, digamos, pero explicarle que uno le está pagando a alguien, digamos, por un dato, incluso aunque haya tenido en algo una participación periférica. Entonces, esa es una primera pregunta que me gustaría formular. El aspecto cultural. A ver, ahí yo puedo comentar algo muy brevemente, no directamente el programa de recompensas libre competencia, que eso se lo dejo a Araceli porque no he tenido acceso a ningún caso, ¿ya? Pero sí, cuando estuvimos haciendo la investigación previa para diseñar este programa, conversamos con otras entidades públicas peruanas que tenían disponibles algún programa de incentivos, ¿ya? Y en el Perú fue muy famoso en los últimos, yo diría, 10 años, quizás un poco más, un programa de recompensas conducido por el Departamento o Ministerio del Interior para casos digamos, de perseguidos por la justicia. Muchos de ellos tenía que ver con criminalidad organizada, ¿ya? Y fui al Ministerio del Interior y en la entrada del Ministerio del Interior hay un cartel gigante, no sé si todavía existe, con los rostros de los más buscados. ¿Ya? Sí, Felipe Irarrázaval, 100.000 soles abajo. Juan Correa, 80.000 soles, porque Juan es más joven y no ha hecho tantas fechorías como Felipe, ¿no? Entonces, ¿ya? Y cada que atrapaban a uno, había una X, ¿no? Y este programa se hizo muy popular y fue relativamente exitoso en el sentido de que en realidad empezó a detectar y a caer gente que en verdad tenía meses o años escapando de la justicia. Eso ayudó a popularizar un poco la idea de que sea el Estado el que esté regalando dinero, para ponerlo entre comillas. Todos acá sabemos que en realidad es una inversión, ¿no? Es un ahorro en el costo de detección que de otra manera hubieras tenido que invertir y que probablemente no hubiera sido tan exitoso.
De manera tal que hace unos pocos años volvieron a salir en noticias este programa de recompensas del Ministerio del Interior, pero porque hace mucho que no se estaba pagando. Hace mucho que no había gente que estuviera obteniendo recompensas gracias y para detectar a la gente. Entonces el reclamo de los periodistas fue, oye, ¿qué pasó con el ministerio? ¿No? Ya no están pagando, ya no están involucrando a más personas, hubo hasta crítica porque se demoraron en traer a una persona, en meterlo a ese programa de los más buscados, a pesar de que era un personaje que estaba condenado hace varios años, era el líder del partido político que eligió al presidente en ese entonces, Pedro Castillo, y a la vicepresidenta, bueno, presidenta actual, Dina Boluarte, por ese mismo partido, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento crucial, pero que en el caso peruano, al momento en que se adoptó el programa de recompensas, ya había una recepción muy positiva hacia la idea de poder invertir para detectar algo que era valioso para la justicia peruana. En este caso, en el caso de la recompensa de libre competencia, no es solamente valioso, sino que muy probablemente económicamente rentable, ¿no? Considerando el costo del cártel y además el costo de las multas que supone para el Tesoro Público. Creo que eso generó una recepción más favorable. Súper. Yo no sé si Araceli nos quisieras comentar algo de la parte cultural. En tu columna hay una cuestión que es muy, muy interesante, que es la estadística, ¿no? De los números de casos, e incluso tú ahí confirmas y nos dijiste ahora que había un caso que ya estaba cerrado y estaba pagado. Pero, ¿cómo enfrentan a los periodistas? ¿Cómo enfrentan el mundo político esto de pagar, digamos, por los datos? Mira, definitivamente quizás a priori podría tener un halo comunicacional negativo el hecho de sentir el término recompensa y que además sale del erario público un monto, ¿no? Una connotación negativa, pero sería prácticamente la única, porque si estamos demostrando que habiendo comunicado, y eso que no ha podido ser la pauta tan intensa por temas de recursos, volvemos al tema de la bolsa económica, ¿no? Pero ni bien ha sido conocido, como te digo, el impacto ha sido 250 solicitudes preliminares, 51 solicitudes, no, perdón, consultas preliminares, 51 solicitudes, de las cuales 9 están en giro revisándose, ¿no? Porque hay que ir depurando, etcétera. Ahora, nuestra legislación, si al final, por ejemplo, alguien viera esa pauta y al final se adentra en la legislación, ese halo negativo empiezas a no tomarlo tan negativamente, porque te das cuenta que están excluidos los que han participado en el planeamiento, en la ejecución de la inconducta, ¿no? Entonces, son más bien los periféricos y los que reniegan, ¿no? De esa comisión, de la comisión de la inconducta, los que finalmente se estarían acercando a la figura del programa de recompensas. Entonces, por eso empezaba diciendo, a priori podría ser, pero luego, después de conocer, después de adentrarte, finalmente no es tal, ¿no? Entonces, es un programa relativamente joven, ¿no? No es un tema. Sabemos que el tema de los cárteles es un tema de muy difícil probanza y súper escondido, así que no está en cada esquina ahí en el día a día, ¿no? Mostrado, pero un poco el comportamiento ha sido ese, ¿no? Ese halo reputacional, yo creo que con una buena, adecuada comunicación puede ser variado, ¿no? Sobre todo si, como bien dice Andrés, finalmente es una inversión, ¿no? Súper. Y claro, si la pauta la ven los consumidores, o sea, te das cuenta de la pauta, de justamente el spot que sacamos, el impacto en el consumidor era clarísimo, o sea, estaban acordando en la mesa subir los precios en 20% y no competir. Súper. Claudio,
tenía en la mano, pero como que te arrepentiste, Claudio Lizana. Sí, gracias, Felipe. Lo que pasa es que Araceli contestó un poco mis dudas acerca de la eficacia de este programa y por lo que he visto, a pesar de ser un programa joven en Perú, ha sido bastante eficaz por los números. Y tal vez lo que sí me faltaba por preguntar era, eh, ¿el nombre del que obtiene la recompensa nunca es público? Nunca es público. Ya, Ya. y cómo se aporta? Y la información que le aporta al proceso nunca puede ser discutida, o sea, esa persona nunca puede ser interrogada, contrainterrogada, nada. Es eso. Ya, yo creo que esa es una súper pregunta al tema de la confidencialidad. ¿Hasta Sí. qué punto, y se lo hago también a André y a Araceli, pero hasta qué punto esa confidencialidad es de verdad? Yo sé que en los lineamientos peruanos aparece la posibilidad que renuncie a esa confidencialidad, con lo cual también se le da un incentivo adicional, ¿no? Pero pensando en la posibilidad de recursos administrativos, de recursos judiciales, y también en lo que dice Claudio, en que al menos la prueba tendrá que aportarse de alguna forma, ¿no? Y hay una obligación de debido proceso respecto a los acusados conectados digamos, con estos antecedentes que entrega quien solicita la recompensa. Entonces, ¿de verdad es confidencial? O sea, en los casos que han llevado, ¿realmente se ha mantenido esa confidencialidad? ¿Y cuáles son los sustos que tienen, digamos, en relación con la posibilidad de que se perfore esa confidencialidad? Ah, yo, algo que sé del tema, ya, porque en segunda instancia estoy un poco más distante a la práctica de esto primero, porque no llega en reclamo la discusión sobre la confidencialidad, pero algo de lo que sabía del momento en que se hizo esta investigación para los lineamientos que aprobó la comisión era que, eh, al igual que en el caso de clemencia, normalmente la información que aporta el solicitante no es la que directamente se incorpora al proceso, Ya. sino que la Secretaría Técnica, la Fiscalía en el equivalente chileno, va a hacer la investigación para encontrar esa evidencia en las instalaciones o en los correos, en donde sea del inculpado y aportarla luego al proceso, ¿ya? Eso de alguna manera ayuda a evitar tener que discutir el documento aportado por alguien anónimo o desconocido no anónimo, sino desconocido para la parte imputada y aún así poder debatir la pertinencia probatoria sin esa dificultad. Pero sé que también en el caso de clemencia, y no sé si ya pasará también con el tema de recompensas, cabe la posibilidad de que el solicitante renuncie a su confidencialidad y creo que eso puede llegar a ser parte del acuerdo al que lleguen con el órgano investigador, sobre todo si es que, me pongo en el escenario, esto es un hipotético, si es que esa evidencia no la pudieron conseguir por ningún otro lado y yo la necesito para poder utilizarla en el proceso, para ser imputada. Entonces, en ese escenario, es posible que la autoridad diga, mira, eh, la información es útil, pero si yo no la puedo corroborar, no puedo utilizarla y no me sirve para el programa de recompensas. Yo no te puedo pagar una recompensa si es que no la puedo utilizar en el proceso. Entonces, necesito que renuncies a la confidencialidad para poder aportarla y tú aparecer tú como aportante y eventualmente discutirla en el proceso. Creo que esa era la alternativa que se manejaba teóricamente ante ese escenario, ¿no? El que pone Claudio. Súper. No sé si Araceli quiere hacer un comentario, si no pasamos a la pregunta a Felipe. Nada, aquí es tan confidencial que ni uno mismo tiene la data, o sea, se asignó, hay una directiva muy interna, hay un tema de códigos, o sea, es como un tipo de colaboración eficaz si ya estamos hablando de temas del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahí sí hay un tema de hilo fino ahí de la función de la parte instructora, ¿no? Y en el tema de la investigación, ¿no? Es un tema muy... Súper. Don Felipe Cousiño, estás muteado. Bien, ahí sí. Bueno, desde ya, estupenda presentación.
Los felicito. Pero una pregunta tenía una pregunta que también iba en relación con lo que ya habían mencionado anteriormente, que es la correlación existente entre el programa de recompensa y el programa de la acción compensada. Y por algo que mencionaba también Juan Correa, y es el desincentivo que se puede producir para que la empresa, o sea, el denunciante en este caso, ¿no es cierto?, más bien use el conducto regular interno de la empresa bajo programa de compliance para que de esa manera la empresa pueda hacerse de la información necesaria para iniciar una investigación interna y luego postular al programa de evaluación compensada. Entonces, yo no sé si se habrá hecho, y esa es la pregunta, si se habrá hecho algún estudio respecto de si ha disminuido desde que existe el programa de recompensa, si se ha detectado una disminución en el número de solicitudes eh, bajo los programas de delación compensada o clemencia. Si hay alguna especie de correlación que se haya podido establecer o si hay una preocupación por hacer ese estudio. Oye, déjenme para no torturar tanto a Andrea y Araceli, déjenme, que es una muy buena pregunta, déjenme hacérsela como un hipotético y que reaccione Diogo y Rodrigo, digamos, en estos efectos colaterales, ¿no? De un programa de recompensa respecto a los programas de la acción compensada y los programas de compliance. ¿Cómo lo ven, digamos? ¿Qué tanto se emocionaron con el speech de Juan Correa, digamos, en el sentido de verle, de que puede ser un remedio con efectos secundarios, donde los efectos secundarios sean peor, digamos, que lo que quieren, que lo que quiere mejorar, digamos, el mismo remedio? ¿Rodrigo? Sí, digo, la verdad, buena la exposición de Juan. Permite hacer una reflexión. Y tiene dudas muy justificadas. Yo pude revisar, un poco contestando la pregunta que nos hacen, este, unos 6 o 7 papers adicionales. Digo, como uno revisa los papers, ¿no? No me pude meter, acá decimos en México, a las tripas de cada uno, pero revisé las conclusiones y, digamos, de forma general, yo lo que encontré es que en la literatura, en los países en donde se ha aplicado con más tiempo el programa, sí se encuentra cierta efectividad, incluso si tienen programas de clemencia. Hay un autor que ha escrito mucho al respecto, de apellido españolo, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero él tiene un estudio más o menos reciente, me parece que 2019, junto con otro autor, me parece como sueco, ahorita no me acuerdo el apellido, y en donde sí tienen algo de información empírica reciente y muestran la efectividad del programa de clemencia, me parece que enfocado en Estados Unidos, en donde también tienen el programa de clemencia. Y no recuerdo si tienen ellos algún dato específico de si ya han caído. Ahí lo perdimos. ¿Lo perdimos todo o lo perdí yo nomás? Todo lo perdimos. Todo lo Todos. perdimos. Rodrigo, Todos. Creo que todos, aquí vuelve. porque Ahí, Ahí Rodrigo. está, apareció. Ahí estamos. yo creo que Sí. todos, porque a mí nada más me dijo, estás desconectado de la reunión. Bueno, decía yo que este autor sí tiene algo de información, un estudio reciente, y hasta donde yo recuerdo también en varios de nuestros países, y justo tuve yo una charla en Argentina en marzo de esto, porque como bien saben ustedes. Ahí lo perdimos de nuevo. A ver, yo le pediría a Diogo, digamos, no que continuara la idea de Rodrigo, sino que expresara sus propias ideas sobre este tema.
creo que Rodrigo está- A ver, Ya, Rodrigo, si quieres terminar entonces. sí. estaba por terminar. Nada más, sé que el programa de clemencia, por ejemplo, en algunos de nuestros países, las solicitudes se han reducido, aun cuando no tenemos programa de recompensas, ¿no? Entonces, habrá que ver cuáles son los efectos y las causas de todo este tipo de cosas, pero yo me quedo con la conclusión de que habrá que echarle una pensada. Parece que el programa de recompensas puede ser efectivo. Súper. Diogo, perdón. Diogo. Sí, creo que este último punto de Rodrigo es interesante. Hay una reducción internacional de las clemencias y quizás una alternativa a eso es tener otras herramientas como el programa de recompensa. Pero para nosotros en Brasil, como el éxito de la clemencia es un éxito reconocido, es muy difícil hacer cualquier cambio en las herramientas que puede cambiar los incentivos que ya existen para la clemencia. Y creo que hay un punto de encuentro entre algunos tipos de informantes que en verdad no se sabe realmente si deberían hacer clemencia o si son solamente informantes. Ellos mismos, muchas veces, por desconocimiento de la ley de la competencia, no saben que hicieron parte de un cártel propiamente. Creo que estaba solamente cumpliendo con órdenes de sus jefes, pero en verdad son partícipes, en la ley brasileña tenían que estar en el programa de clemencia, no podrían ser informantes. Por eso que el diseño es muy importante para diferenciar e interrelacionar las herramientas para cuando la autoridad está adelante de una situación como esa, de alguien que aceptó como informante, pero en la verdad era un participante del cártel. Entonces, hay una cierta dificultad en esto. Y también porque, en fin, en Brasil las personas, los individuos compiten con las empresas el beneficio de clemencia. Entonces la fila es la misma, se está en la misma cola. Y eso, la existencia de un programa de informantes puede ser que desincentive a las personas, los individuos, las personas físicas, de venir antes que las personas jurídicas y se quedarían esperando para vender su información más tarde. Súper. Oye, Diogo, pensando en Brasil, qué fricciones se te ocurren a ti que pudiesen ocurrir? Hipótesis, por por la arista penal, si es que ustedes implementaran y aprobaran un programa de recompensa en Brasil. Para nosotros eso es una cuestión porque el programa tendría que tener algo en la ley que relacionase la jurisdicción administrativa con la jurisdicción penal. Eso es así para clemencia y solamente funciona la clemencia mucho en Brasil por cuenta de esta relación que ya está en la ley que la clemencia administrativa tiene efectos criminales. Si no, creo que no habría incentivos para que la persona se autoincriminase o mismo para el uso de las pruebas que un informante en la vía administrativa nos traiga, cómo se traslada eso para el proceso criminal, eso tendría una serie de dificultades con respecto a la ley brasileña. Súper. Y una pregunta abierta cualquiera. ¿Conocen otra experiencia en regulaciones similares a la de libre competencia en donde se haya adoptado en sus países recompensa? Juan hizo un comentario a propósito de la Comisión de Mercado Financiero. Yo entiendo también que las agencias o los servicios de impuestos tributarios también a veces adoptan estas normas. Y Andrés también nos mostró esa imagen de recompensa, ¿no? Por el lado del Ministerio Público. Entonces mi pregunta es,
¿qué otras regulaciones de recompensa quizá habría que mirar también con mayor detalle para tratar de decidir si es que uno está en ese proceso, hasta qué punto vale la pena tirarse a la piscina o no de incorporar esta figura de recompensa en sus respectivos países? Juan. Eh, Yo creo que, claro, como tú mencionas, existe experiencia comparada de rewards o recompensas para informantes. Existe en Chile a propósito del mercado financiero y yo sé, al menos de manera anecdótica, que el mecanismo ha funcionado relativamente bien. Existe también en Estados Unidos y se han dado premios muy generosos en el ámbito de mercado de valores para infracciones a su legislación. Em, Agregaría que si bien no existen directamente un programa como este en casos de libre competencia o de carteles, sí el programa general del FBI tiene la posibilidad, esto no se puede postular, ¿no? No se puede aplicar, pero el FBI tiene programas de informantes y pueden, con cierta discrecionalidad, en algunos casos entregarles una remuneración o un premio. Entonces, ¿existen experiencias? Sí, pero yo quiero insistir sobre mi punto inicial. Hay que tomar todo esto con beneficio de inventario, ¿no? Yo saludo la referencia que hacía Andrea al Ministerio del Interior y tengo pendiente eh, leer una referencia de su trabajo que está en nota al pie, que es la historia de los American Bounty Hunting, que me parece un tema fascinante, así que vamos a visitarlo, pero... De nuevo, una nota de cautela con eso. Son personas que están prófugas, ¿no? Son personas. No es que se esté pidiendo información para detectar una infracción. O incluso en otros casos se sabe que hay una infracción, pero no se sabe quién lo hizo y se paga por un tip, ¿no? En el caso de libre competencia, lo que se paga es antes de que la fiscalía o Indecopi o la agencia sepa nada al respecto. Entonces, esa es una diferencia importante. Y una segunda diferencia importante ahora con el tema de mercado de valores es típicamente las trazas que dejan un tipo de infracción y otra no son las mismas, ¿no? En el caso de información privilegiada, quien usa información privilegiada pone una orden para comprar acciones, por decir cualquier cosa, ¿no? Y luego se sabe públicamente que esa empresa estaba en venta, ¿no? Entonces es fácil reconstruir hacia atrás. Hay información de la infracción que está disponible frente al público. Eso creo yo es una cuestión poco habitual, dada la fisonomía, las características, las peculiaridades del cartel como infracción. Entonces yo creo que hay obviamente experiencia para mirar para afuera, pero creo que hay que tomarla con beneficio de inventario y me parece muy interesante la idea de tomarlo más bien a la gringa, ¿no? Como con cierta discrecionalidad, no arbitrariedad, pero sí cierta discrecionalidad como herramienta de inteligencia. Para las agencias. O sea, yo me acuerdo cuando se discutió esto a propósito de la ley antiabuso, hablamos con la gente del Reino Unido y la persona que estaba a cargo de este programa en la CMA era un ex MI5, digamos, ¿no? Cuando uno tiene gente así a cargo, yo diría, bueno, a lo mejor, ¿no? Pero nosotros estamos todavía tratando de consolidar la relación compensada y por eso reitero mis notas de cautela. Rodrigo. Sí, yo nada más para agregar algo muy rápido, cuando estaba revisando la información para hacer mi comentario, vi que también que en otras jurisdicciones se han utilizado programas con cierto éxito en materias como anticorrupción y anti-evasión fiscal, ¿no? Un poco nada más para agregar esas dos materias, sería interesante ver analizar cómo funcionan ahí los programas de recompensas para si es que queremos como autoridad de algún país tratar de implementar uno en leyes de competencia. Súper. Oye, le quiero, muy agradecido a todos, ya estamos en la hora, quiero dejarle unas últimas palabras a André. Y antes de eso, hacer una breve reflexión, qué interesante es la posibilidad de aprender de experiencias concretas que tengan países de la región y experiencias concretas no solamente en el diseño, sino que también en la aplicación, ¿no? Entonces, muchas gracias al Indecopi, digamos, por darnos esta posibilidad. Y lo otro es, bueno, es tener esa obsesión por la evaluación, ¿no? Efectivamente, cuando uno evalúa es cuando se da cuenta los pros y los contras, el diablo siempre está en los detalles,
Y bueno, es obvio que cuando uno introduce alguna herramienta, esa caja de herramientas que tiene la autoridad, algún efecto tiene respecto a las otras, digamos, o al menos tiene que tener la hipótesis de que pudiese efectivamente afectar, ¿no? Entonces, Andrés, te dejo tus últimos minutos de una reflexión final frente a este tema. Muchas gracias, Felipe, y gracias a todos los comentaristas, Araceli, Juan, Rodrigo y Diego, porque creo que más allá de las distintas notas de cautela o interrogantes que nos surge a partir de la implementación de la herramienta con los bemoles o matices que podría tener en cada una de nuestras jurisdicciones, creo que todos sí estamos coincidentes en la toma de conciencia de, de- de las potencialidades de la herramienta, complementarias, y también de los riesgos cuando ésta pueda generar rivalidades con herramientas, sobre todo que ya funcionan. Yo tengo una perspectiva, que es que la clemencia funciona bastante bien en el Perú. También tengo la perspectiva de que el compliance no necesariamente funciona tan bien en el Perú. Por esto un poco también del elemento cultural de que no sé si es algo muy latino o qué, pero de la reticencia natural a acusar al que está haciendo mal y de señalar y decir, ¿no? Reportar y decir, oye, acá esto está mal, realmente se está cometiendo una práctica ilícita o no debería evitarse ese tipo de prácticas, razón por la cual creo que eh, podría ser beneficioso que hayan generar más incentivos también no solamente a la posibilidad de acudir a las autoridades de competencia con información relevante, sino también que hayan incentivos suficientes para que las propias organizaciones empresariales sean más competitivos y diseñen programas de cumplimiento atractivo, que no incentive a la gente a acudir afuera, sino que diga, oye, tengo el riesgo de que si cometo una conducta anticompetitiva, va a haber alguien de mi institución que va a ir a acusarme afuera en lugar de hacerlo internamente, reportarlo internamente. Tengo que diseñar un programa atractivo interno, de compliance interno, para que no ocurra eso. Y si eventualmente alguien cometió una infracción, poder tener la información suficiente para postular un programa de clemencia, que sería el escenario ideal, ¿no? Pero bueno, más allá de este tipo de disquisiciones, nuevamente agradezco al SECO por la oportunidad de darnos para discutir en estos temas y la posibilidad también de que autoridades y personas asociadas al mundo del derecho de la competencia puedan estar al tanto de lo que se va desarrollando en otras jurisdicciones y tratar de obtener información. Ojalá que pronto podamos tener información pública que se pueda medir sobre la aplicación de este programa de recompensas en el Perú, y ojalá que sea exitoso. Súper, ¿ah? Muchas gracias al Indecopi, digamos, por compartirnos esta experiencia. Y bueno, yo creo que con esto damos por terminado este diálogo y agradecerles mucho a los panelistas y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.